Viriato fue un líder militar y héroe de la resistencia ibérica contra la expansión del Imperio Romano en la península ibérica durante el siglo II AC. Su figura ha trascendido el tiempo, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por la libertad y la resistencia contra la opresión, aunque su vida está envuelta en cierta leyenda. Las fuentes romanas coinciden en que fue el más formidable enemigo que Roma enfrentó en Hispania durante varios años. Se cree que Viriato nació en algún punto de la Lusitania, una región que hoy corresponde en gran parte a Portugal y el suroeste de España. Su origen exacto es incierto, ya que las fuentes romanas que narran su historia fueron escritas mucho después de su muerte y los lusitanos no dejaron registros escritos. Según la tradición, Viriato era originalmente un pastor, un hombre del pueblo que conocía la geografía de su tierra a la perfección. Este conocimiento del terreno montañoso y agreste de la Lusitania fue clave en su futura estrategia militar contra Roma. La vida de Viriato dio un giro cuando los romanos comenzaron su expansión en la península ibérica. Durante el siglo III y II AC, Roma consolidó su dominio tras la Segunda Guerra Púnica, arrebatando a Cartago sus territorios en Hispania. Sin embargo, los pueblos ibéricos, especialmente los lusitanos, no aceptaron fácilmente la dominación romana. En el año 150 a.C., los lusitanos intentaron negociar la paz con Roma, confiando en las promesas del gobernador romano Servio Sulpicio Galba. Este cónsul, bajo el pretexto de ofrecer tierras y una tregua, reunió a miles de lusitanos en un campo y, en lugar de cumplir su palabra, ordenó una masacre brutal. La matanza dejó una profunda huella en la memoria de los pueblos lusitanos y avivó el fuego de la rebelión. Viriato fue uno de los pocos sobrevivientes de esta traición. Algunos relatos indican que escapó y juró vengar la muerte de sus compatriotas. A partir de ese momento, su destino cambió, convirtiéndose en un líder militar decidido a expulsar a los romanos de su tierra. La guerra de Viriato contra Roma fue una de las más efectivas y prolongadas que los romanos enfrentaron en Hispania. A diferencia de los ejércitos organizados de Roma, Viriato utilizó tácticas de guerrilla, aprovechando su conocimiento del terreno y la movilidad de sus guerreros. Conocimiento del terreno. La Lusitania estaba llena de montañas, bosques y pasos difíciles de atravesar. Viriato y sus hombres usaban estos lugares como refugio y base de operaciones, atacando a los romanos cuando menos lo esperaban. Ataques rápidos y sorpresivos en lugar de enfrentarse en batallas campales contra las legiones romanas. Viriato atacaba en emboscadas rápidas y luego desaparecía en las montañas antes de que el enemigo pudiera contraatacar. Evitar la confrontación directa. Cuando Roma enviaba ejércitos masivos para combatirlo, Viriato evitaba las batallas abiertas, desgastando a los romanos con ataques constantes a su retaguardia y líneas de suministro. Desmoralización del enemigo. Los soldados romanos temían a Viriato porque nunca sabían cuándo ni dónde atacarían sus fuerzas. Muchas legiones enviadas a Hispania sufrían pérdidas constantes sin lograr una victoria decisiva. Gracias a estas tácticas, Viriato obtuvo numerosas victorias contra Roma, llegando a convertirse en el principal obstáculo para la expansión romana en Hispania. Su éxito fue tal que, en un momento, Roma se vio obligada a firmar un tratado de paz con él, algo casi impensable para el poderoso imperio. Viriato no tenía la ventaja numérica ni los recursos de Roma, pero supo convertir sus debilidades en fortalezas. Utilizó tácticas de guerrilla que se adelantaron siglos a su tiempo, aprovechando el conocimiento del terreno y la movilidad de su pueblo para infligir continuos golpes a las legiones romanas. El conocimiento del terreno como arma. Los lusitanos conocían cada montaña, cada valle y cada río de su territorio. Viriato usó este conocimiento para tender emboscadas, desaparecer en los bosques tras un ataque y evitar enfrentamientos abiertos. Donde Roma tenía ventaja, sus guerreros atacaban en terrenos difíciles, donde la pesada infantería romana no podía maniobrar con eficacia. Ataques relámpago y retirada rápida. En lugar de enfrentarse a Roma en batallas convencionales, Viriato usó la táctica de golpear y huir. Atacaba en el momento y lugar que le elegía, causando bajas significativas y desapareciendo antes de que Roma pudiera responder. Esto no solo debilitaba al ejército enemigo, sino que también afectaba su moral. Dividir y aislar a los romanos. Sabía que el ejército romano dependía de la disciplina y la organización. Para contrarrestarlo, Viriato atacaba las líneas de suministro y hostigaba a las legiones, obligándolas a dispersarse en pequeñas unidades que eran más fáciles de eliminar. El desgaste psicológico de Roma. Con cada emboscada y derrota, la confianza romana se erosionaba. Viriato logró que Roma se sintiera vulnerable en un territorio que creía conquistado, lo que llevó a una crisis de liderazgo en la administración militar romana. Viriato no solo resistió a Roma, sino que logró grandes victorias que pusieron en duda la supremacía del imperio en Hispania. La derrota del pretor Cayo Betilio las 14-7 AC. Uno de sus primeros triunfos clave fue la emboscada y derrota del pretor Cayo Betilio. Roma había enviado
un ejército para sofocar la resistencia en Lusitania, pero Viriato lo sorprendió y lo aniquiló. Betilio fue asesinado en la batalla, y su ejército sufrió una de las peores derrotas en la región. La campaña contra Quinto Fabio Máximo Serviliano, 141 a.C. Roma, furiosa por la humillación, envió un cónsul con un ejército reforzado. Serviliano marchó con más de 20.000 soldados, seguro de que acabaría con Viriato. Pero nuevamente, el líder lusitano usó su astucia, dividió sus tropas en pequeños grupos, atacó las líneas de suministro y forzó a los romanos a seguirlo a una emboscada en un terreno montañoso. El resultado fue desastroso para Roma. Miles de soldados romanos murieron y Serviliano se vio obligado a negociar la paz con Viriato en el año 140 a.C., reconociéndolo como amigo del pueblo romano y permitiéndole gobernar la Lusitania de manera autónoma. Fue un momento increíble. Los senadores romanos no podían soportar que un líder bárbaro los hubiera obligado a firmar un tratado. En el 139 a.C., Roma decidió traicionar el acuerdo y envió a Quinto Servilio Scipión para reiniciar la guerra. Viriato, a pesar de estar en inferioridad numérica, continuó con sus tácticas guerrilleras. Pero Roma había aprendido de sus errores y adoptó nuevas estrategias, como evitar emboscadas y atacar aldeas para debilitar su apoyo, dado que las legiones romanas no podían vencerlo en combate. Optaron por la estrategia más antigua, la traición. Roma sobornó a 3 de sus lugartenientes, Adex, Ditalco y Minuro, para que lo asesinaran mientras dormía. El plan funcionó, pero los traidores no recibieron la recompensa que esperaban. Al presentarse ante los romanos para exigir su pago, el cónsul les respondió con la célebre frase: Roma no paga traidores. Fueron ejecutados y Viriato se convirtió en un mártir de la resistencia. Viriato no solo fue un líder militar excepcional, sino que se convirtió en un símbolo de resistencia contra Roma. Su legado inspiró futuras revueltas en Hispania y mostró que el imperio no era invencible. Incluso después de su muerte, Roma tardó varios años en someter completamente la región. La lucha de Viriato quedó grabada en la memoria de su pueblo, y hoy es recordado como el gran héroe ibérico, que desafió al imperio más poderoso de su tiempo. Después de casi una década de enfrentamientos contra Roma, Viriato se había convertido en una verdadera pesadilla para el imperio. Derrotó a varios generales romanos, obligó a Roma a firmar tratados humillantes y mantuvo la Lusitania libre de la dominación romana. Sin embargo, su éxito lo llevó a ser el enemigo más peligroso de Roma en Hispania, y los senadores romanos estaban decididos a eliminarlo a toda costa. Pero si no podían vencerlo en el campo de batalla, buscarían otra forma de hacerlo: la traición. La guerra de desgaste contra Roma. En los últimos años de su lucha, Viriato había logrado grandes victorias contra los ejércitos romanos. En el 140 a.C., después de someter al cónsul Quinto Fabio Máximo Serviliano y obligarlo a firmar un tratado de paz, la situación parecía favorable para los lusitanos. Roma, sin embargo, no estaba dispuesta a aceptar la vergüenza de un acuerdo con un líder bárbaro y decidió romper el tratado. El Senado romano envió un nuevo ejército, dirigido por Quinto Servilio Scipión, con la misión de acabar definitivamente con Viriato. La guerra continuó con intensidad, pero la presión sobre los lusitanos aumentó. Los recursos de Viriato empezaban a agotarse y Roma, con su poder inagotable de reclutamiento, mantenía el asedio constante sobre sus territorios. El intento de negociar con Roma, a pesar de haber resistido durante tanto tiempo, Viriato comprendió que la guerra estaba llegando a un punto crítico. Sus tropas, aunque valientes, estaban exhaustas tras años de lucha. Roma, por otro lado, nunca se rendía y siempre enviaba nuevos ejércitos. Por ello, decidió intentar una solución diplomática. Viriato envió a 3 de sus hombres de confianza, Adex, Ditalco y Minuro, a negociar con los romanos. Su objetivo era alcanzar un acuerdo que pudiera asegurar la paz sin la necesidad de más derramamiento de sangre. Sin embargo, estos emisarios, en lugar de negociar de buena fe, fueron sobornados por el cónsul Quinto Servilio Scipión. La traición. La noche fatídica, los 3 traidores regresaron al campamento lusitano con el oro romano en sus manos y con un plan mortal en mente. Una noche, cuando Viriato dormía en su tienda, los 3 hombres se acercaron sigilosamente y lo asesinaron de la manera más vil posible. Le clavaron una daga en el cuello. Se dice que la muerte de Viriato fue rápida y silenciosa, pero su impacto fue devastador. Al amanecer, sus seguidores encontraron su cuerpo sin vida y un aire de desolación se apoderó del campamento. Sin su líder, la causa lusitana quedó herida de muerte. Roma no paga traidores. Tras cometer el asesinato, los 3 traidores regresaron a los romanos para reclamar su recompensa. Creían que serían recibidos como héroes, pero en su lugar se encontraron con el desprecio absoluto. Los romanos, fieles a su tradición de no respetar a los traidores, les respondieron con una frase que pasaría a la historia: Roma no paga traidores. En lugar de recibir oro y honores, Adex, Ditalco y Minuro fueron despreciados e ignorados. Su vil acto no les valió el reconocimiento que esperaban y, según algunas versiones, terminaron asesinados poco después.
El destino de la resistencia lusitana. La muerte de Viriato marcó el principio del fin de la resistencia lusitana. Sin su liderazgo, los guerreros ibéricos no pudieron mantener la lucha con la misma intensidad. Aunque hubo intentos de continuar la resistencia, finalmente, los romanos lograron someter la región. En el 137 a.C., la Lusitania quedó completamente bajo el dominio de Roma y los lusitanos fueron absorbidos por el creciente imperio. Sin embargo, el legado de Viriato nunca se apagó. Viriato, el héroe inmortal, aunque Roma logró acabar con su vida, nunca pudo borrar su memoria. Viriato fue recordado como el gran líder ibérico que desafió a la mayor potencia del mundo antiguo. Con astucia y valentía, su historia se convirtió en un símbolo de resistencia y lucha por la libertad, y su figura sigue siendo venerada en Portugal y España hasta el día de hoy. Viriato no solo fue un líder militar extraordinario, sino que su legado trascendió su tiempo, convirtiéndose en un símbolo de la lucha por la libertad y la resistencia contra el imperialismo. Su historia ha sido recordada a lo largo de los siglos en distintas formas, desde la literatura y la historiografía romana hasta la cultura popular y la identidad nacional en la península ibérica. Roma, un imperio que aplastó a grandes civilizaciones como Cartago y los griegos, encontró en Viriato un oponente inesperado que la hizo temblar durante casi una década, mientras que otras rebeliones en Hispania fueron sofocadas rápidamente. Viriato logró lo que pocos habían conseguido: resistir y vencer a los romanos en múltiples ocasiones. Un modelo de liderazgo guerrillero, su estilo de combate se convirtió en un ejemplo para futuros líderes militares que enfrentaron a Roma y a otros imperios. Viriato demostró que una fuerza local bien organizada y conocedora del terreno podía desafiar a una superpotencia, inspiración para otras tribus ibéricas. La resistencia de los celtíberos, los cántabros y los astures contra Roma también fue alentada por su legado. Décadas después de su muerte, estos pueblos siguieron luchando contra el dominio romano. Las fuentes que hablan de Viriato provienen principalmente de historiadores romanos como Apiano y Diodoro de Sicilia. Aunque Roma trató de minimizar su impacto, su éxito fue tan grande que incluso los escritores romanos no pudieron ignorarlo. Apiano de Alejandría, en su obra Historia Romana, lo describió como un líder hábil que puso en jaque a Roma con estrategias brillantes. Tito Livio también mencionó la resistencia de los lusitanos y la dificultad que Roma tuvo para someter la región, a pesar de que fue el enemigo de Roma. Su figura fue respetada incluso por los propios historiadores romanos, quienes lo describieron como un líder valiente y un rebelde. Con el paso de los siglos, Viriato se convirtió en un héroe nacional en España y Portugal, especialmente en este último país donde se le considera un antepasado simbólico de la identidad lusitana. En Portugal, su figura ha sido exaltada como el primer gran líder de la nación, un precursor del espíritu indomable portugués. Hay estatuas dedicadas a él en diversas ciudades, y su historia es recordada en la educación y la cultura popular. En España, ha sido reivindicado como un símbolo de la resistencia hispana contra cualquier invasión extranjera. Durante el siglo XIX y XX, su historia fue usada para reforzar el patriotismo. Desde la Edad Media hasta la actualidad, la historia de Viriato ha sido contada en diversas formas. Literatura. En el siglo de oro español, dramaturgos como Lope de Vega escribieron sobre él, destacándolo como un héroe romántico y defensor de la libertad. Pintura y escultura. Varias obras de arte han representado a Viriato como un guerrero fuerte y valiente. En Lisboa y Zamora se pueden encontrar monumentos en su honor. Cine y televisión. En producciones históricas, Viriato ha sido retratado como el gran enemigo de Roma, un precursor de los líderes de la resistencia. El legado de Viriato sigue vivo en la cultura ibérica como símbolo de lucha y resistencia. Algunos de los valores que representa incluyen liderazgo basado en la justicia y la lealtad. A diferencia de muchos líderes de la época, Viriato fue visto como un líder cercano a su pueblo, no un tirano. Estrategia e inteligencia frente a la fuerza bruta. Su uso de la guerra de guerrillas sigue siendo un modelo estudiado en tácticas militares modernas. El espíritu de independencia. En Portugal y España, Viriato es recordado como un símbolo de soberanía y lucha contra la opresión. Viriato no solo fue un guerrero excepcional, sino que dejó una huella profunda en la historia de la península ibérica. Su legado trasciende el tiempo, recordándonos que la valentía, la inteligencia y el amor por la libertad pueden desafiar incluso a los imperios más poderosos, a pesar de su trágica muerte por traición. Su historia sigue viva, inspirando a generaciones a luchar por la justicia y la independencia. Su nombre, como el de otros grandes líderes de la resistencia, nunca será olvidado.